tendencias de una cuenta o un grupo de cuentas durante un periodo determinado. Ejemplo, una empresa tiene activos totales de 100 millones de pesos y las cuentas por cobrar son de 50 millones de pesos. De manera rápida, podríamos concluir que el 50% de sus activos están representados en las cuentas por cobrar. Eso es lo que hace el análisis vertical. Aquí, ¿qué está haciendo? Comparando o haciendo un análisis de la cuenta por cobrar, cuánto representa el total de sus activos. Y dice que representa un 50%. Un análisis vertical permite establecer qué tanto representa cada cuenta dentro de un gran total. ¿Qué tanto representa una cuenta dentro de un gran total? El análisis vertical es una herramienta que permite conocer si la empresa tiene de una manera prudente distribuidos sus activos y si hace uso adecuado de sus fuentes de financiación. Cuando nos referimos a fuentes de financiación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? ¿Quién me puede decir? Cuando hablamos de fuentes de financiación, ¿a qué nos referimos? ¿A los ¿Banco de bancos? inversionistas, profe? Si en una parte estamos hablando de los activos, ¿qué son los activos? La aportación de los socios, el capital que ellos están aportando, ¿puede ser? Esa es una parte. Y la otra parte, ¿cómo se financia una empresa? Ya una parte se financia con los socios y la otra parte, Con el sector bancario. Por créditos. ok, bueno, mire. Entonces, sí, esa es una parte de otras fuentes de financiación. Pero digamos que para globalizar los conceptos, cuando estamos hablando, recuerden que un estado de situación financiera está conformado por los activos, los pasivos y el patrimonio. Este análisis vertical que va a permitir conocer cómo están distribuidos sus activos, también va a permitir conocer cómo se está usando la financiación. Y cuando hablamos de financiación, estamos hablando de los pasivos y del patrimonio. Entonces, esos son los tres componentes que hacen, digamos, que comprenden un estado de situación financiera. Y no solamente nos va a permitir eso también, esto que estamos hablando de distribución de activos y las fuentes de financiación, sino que también nos va a permitir conocer en un estado de resultados cómo está la participación de cada uno de sus rubros con respecto a las ventas. Entonces, dicho así, es necesario que tengamos claro cómo están compuestos los estados financieros. Y los estados financieros que nosotros vamos a trabajar son estado de situación financiera y el estado de resultados. Es por eso que ustedes en el ejercicio que me tienen que enviar el 11 de mayo, entonces, ahí es donde vamos a hacer los análisis tanto del balance de estado de situación financiera como el estado de resultados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver en la práctica cómo se utiliza. En la práctica, ¿cómo se utiliza? El análisis vertical.
Miren, el análisis vertical siempre se va a expresar en porcentaje. ¿Y cómo sacamos ese porcentaje? Una partida de un grupo o de una categoría la dividimos entre el total del grupo, o de su categoría. Entonces, en este ejemplo, tenemos... Profe, qué pena, no está transmitiendo. Ah, ok, listo. Bueno, entonces repito, el análisis vertical. La fórmula para hacer el análisis vertical es dividir la partida, una partida de un grupo, de una categoría, entre el total del grupo o su categoría. ¿Sí? Una partida de un grupo o de una categoría entre el total del grupo o de su categoría. De esa manera nosotros realizamos el análisis vertical. Entonces, voy a poner este ejemplo. El ejemplo, caja tiene 1 millón de pesos, bancos 45, inversiones 25 millones, inventarios 35 millones. El total del activo corriente son 106 millones de pesos. Para yo poder hacer el análisis vertical, me dice, divida el valor de la partida entre el total del grupo. El valor de la partida, de una partida, entre el total del grupo. Entonces, si yo divido 1 millón entre 106 millones, me arroja como resultado del análisis el 1%. ¿Cómo leo yo este 1%? Lo puedo leer de la siguiente manera. La caja representa el 1% del total de los activos. En bancos tenemos 45 millones de pesos. Eso representa el 42% del total del activo corriente. Estoy haciendo un análisis tomando en cuenta que el 100% es 106 millones. ¿Correcto? Entonces, la interpretación aquí diríamos que los bancos representan el 42% del total del activo corriente. Entonces, por favor, copien este ejercicio y verifiquen que estos análisis, estos porcentajes que yo estoy haciendo son los correctos. Sí, señora, el ejercicio. Ok, listo. Entonces, en una columna tenemos las cuentas, sí, profe, sí, en otra columna tenemos el valor de las partidas y tenemos un total. ¿Qué dice el análisis vertical? El análisis vertical dice, divida el valor de la partida dividido entre el total del grupo de la partida, ¿sí? Entre el total del grupo. En este caso serían 106 millones. Me da el 1%. Vamos a unificar criterios en adelante. Vamos a representar estas partidas con 2 decimales. Voy a colocarle que me aumente los decimales, entonces estaríamos hablando del 0.94%. Entonces, por favor, en adelante, siempre que hablemos de porcentajes, vamos a presentarlo con 2 decimales. Voy a hacer lo mismo acá. Bancos más el valor del banco, el valor de la partida de bancos dividido sobre el total del activo corriente, es decir, sobre el total del grupo, y eso me da, voy a colocarle 2 decimales, 42.45%. ¿Sí? Porque en partidas representativas, decir que es el 1 a decir el 0.9, eso representa, o 0.94, eso es importante. Son variaciones importantes cuando aquí si estuviéramos hablando de miles de millones de pesos, pues estos serían partidas importantes. Entonces, en adelante, los análisis, los que sean porcentajes, los vamos a colocar presentándolo con 2 decimales. Eso lo hago acá con este icono donde aumento los decimales en la presentación. ¿Sí? Inversiones más
25 millones, que es el valor de la partida, sobre el total del grupo que estoy haciendo el análisis. Aquí es sobre el activo corriente porque en el momento es el total del grupo que tenemos. Le doy Enter y me da 24 con 2 decimales, 23.58%. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, desde el punto de vista del manejo de Excel, hacerlo uno por uno, pues si son un estado financiero donde tiene 50 partidas, donde tiene 100 partidas, pues es dispendioso. ¿Cómo lo podemos hacer con Excel para poderlo copiar? Miren, voy a volver a hacer el análisis. Yo le digo más el valor de la partida sobre el total de la partida. Como aquí todos los valores van a ir analizados con el total de la partida del grupo, el total del grupo es activo corriente, todas las partidas van a ir comparadas contra este total del grupo, es decir, que este total del grupo no va a cambiar. Eso quiere decir que yo lo puedo fijar esa celda con F4 o manualmente colocándole pesos a la letra y pesos al número. Con eso queda fijada la celda C8. La celda C8 no se va a mover. Le doy Enter y eso me permite a mí copiar la fórmula para poder hacer el análisis. Entonces, fíjense que si yo le doy F2, todo me lo mantuvo. La celda esta, la que fijé, se mantiene, que es la de total del grupo, pero la otra se sigue corriendo. A medida que yo vaya bajando, se sigue corriendo. Esta es la manera de poder hacer un análisis vertical fijando la partida del grupo, En este momento, pues estoy haciendo el análisis solo del activo corriente. Voy a volverlo a hacer. Divido el valor de la partida entre el total del grupo, fijo la celda del grupo para poder copiar. 0.94. Copio la fórmula. Este total debe ser el 100%. ¿Por qué? Porque este es mi 100%. El total del grupo, en este caso activo corriente, es mi 100%. Voy a sumar la partida a el 100%. Es probable que de pronto den algunos decimales en algunos casos. En este caso, pues está dando 100.0%. En otros casos, pues dará 100.01 o 0.5. Esas diferencias no son relevantes. Entonces, como este es mi 100% sobre el cual voy a hacer el análisis, si ustedes lo quieren verificar, pues sumamos los porcentajes que hayamos y eso nos da el 100%. Preguntas, por favor. Preguntas. Pues está todo claro. No, señor. Ok. Bueno, hay una cosa que les quiero dejar que también deben tener en cuenta cuando hacemos el análisis vertical. Todos los estados financieros, los que ustedes van a bajar de internet, de cualquier empresa, la gran mayoría de ellos van a estar discriminados en un grupo que se llama, en el caso de los activos y los pasivos, en un grupo que se llama activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Quién me puede decir por qué se distribuyen así? ¿Por qué los activos en activos no corrientes y no corrientes? ¿Por qué los pasivos en pasivos corrientes y no corrientes? Miren, ustedes tienen que participar, porque si no esta clase en una sola vía, pues yo necesito también aprender de ustedes. No importa si se equivocan, aquí lo importante es que podamos dejar claros los conceptos.
Entonces, por favor, ¿por qué en activos corrientes y no corrientes? ¿Qué se imaginan? Profe, pues activo corriente es como tal el activo que poseemos, que tenemos, el activo, el bien, el tangible, ¿sí me entiende? Sí. Tangible o intangibles también, ¿no? Ajá. En general, los activos es lo que poseemos. Los Lo que pasivos es poseemos como tal. sí, sí, sí. Son todos los derechos que nosotros poseemos, los bienes y derechos que nosotros poseemos. Los pasivos son las deudas que nosotros tenemos. El patrimonio es la deuda que nosotros tenemos con los socios, ¿sí? El pasivo son las deudas que tenemos con terceros. Entonces, mire, una cosa importantísima que ustedes deben tener en cuenta. Los activos se distribuyen de acuerdo al grado de liquidez, ¿Qué quiere decir esto? Que yo los debo organizar en la medida en que yo los pueda recuperar más rápidamente. En la medida que yo los pueda recuperar más rápidamente. Eso quiere decir que si yo divido mis activos en corrientes y no corrientes, los corrientes van a ser los que más rápido yo pueda recuperar o los que yo más rápido pueda convertir en dinero. Por ejemplo, el efectivo y equivalentes de efectivo, que es la plata que tenemos en la caja y en los bancos, ¿será corriente o no corriente? Eso es corriente, bro. Corriente, porque yo en cualquier momento puedo disponer de esos dineros. Puedo disponer del dinero. El inventario será un activo corriente o no corriente. No corriente, por lo que es inventario, es lo que tienen bodega, tienen físico, productos. Bueno, miren. En el caso de los inventarios, por norma se clasifican en corrientes. ¿Por qué en corrientes? Porque se supone que en un momento de crisis, usted lo que sale es a vender sus inventarios, así sea el precio de costo, si es que lo tiene tanta urgencia. O lo puede vender con un descuento importante para poder salir del inventario. Entonces, el inventario como tal lo utilizamos o lo situamos en activos corrientes. Pregunto, las propiedades, plantas y equipos, la maquinaria eso que sí tiene es no corriente. ¿Eso será corriente o no corriente? Pues no corriente. No corriente, porque yo no puedo ir a salir a vender una maquinaria o ir, por ejemplo, si yo me dedico al transporte de maquinaria, yo no voy a ir a salir a vender una tractomula y fácilmente alguien me va a tener la plata 350 o 400 millones que vale una tractomula, ¿sí? O por ejemplo, si es Ecopetrol, él no va a ir a salir a vender una refinería y hay una persona en la esquina esperando a comprar la refinería, ¿sí? Entonces, los activos se determinan en corriente y no corriente de acuerdo al grado ¿de acuerdo a cuál grado? De acuerdo a lo que les hablé. Al grado de Liquidez. de liquidez. Al grado de liquidez. Y los pasivos es diferente. Los pasivos yo los clasifico de acuerdo al grado de exigibilidad. Exigibilidad. Recuerden estas dos palabras, liquidez y exigibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los pasivos que me van a exigir a mí pagarlos en menos de un año serán pasivos corrientes. Los pasivos que me van a exigir a mí pagar a más de un año serán pasivos no corrientes, de acuerdo al grado de exigibilidad, de acuerdo al grado en que a mí me lo exijan pagar, y los activos de acuerdo al grado de liquidez. Esas dos partes tenemos que tenerlas muy en cuenta porque ustedes cuando vayan a descargar
cuando vayan a descargar el balance, el estado de financiero y el estado de resultados al cual le van a hacer el análisis, se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. En el caso de los pasivos, normalmente cuando son corrientes se debe identificar si es a corto o es a largo plazo. Si es un pasivo a corto plazo, ¿será un activo corriente o no corriente? Perdón, un pasivo, ¿corriente o no corriente? Corriente, profe. Un pasivo corriente. Y si de pronto dentro del estado financiero hay una partida que es préstamos y financiaciones a largo plazo, ¿será pasivo corriente o no corriente? No corriente. No corriente, correcto. ¿Sí? Corriente. Eso debemos tenerlo muy en cuenta cuando vayamos a hacer análisis de estados financieros. Yo estoy empezando, digamos, nombrándoles partidas que ustedes ya conocen dentro de la contabilidad como tal. En los estados financieros de hoy en día, nosotros o las empresas no organizan los estados financieros por el nombre de las cuentas, ¿sí? Sino que por norma internacional de contabilidad o norma internacional financiera, ya los estados financieros se nombran por unas partidas específicas. Por ejemplo, anteriormente, y lo que ustedes están viendo en pantalla, que ven activo, corriente, caja, banco, inversiones, hoy en día la norma internacional, lo que es caja, bancos e inversiones, los une en una sola partida que se llama efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces eso quiere decir que ahí va todo lo que es efectivo o equivalente al efectivo. Inventario sí se llama igual, hay muchas cuentas que se llaman igual, pero algunas la norma internacional las agrupa. Entonces, cuando ustedes vean en el balance que ustedes van a bajar para poder hacer el análisis vertical, que es el trabajo que me van a enviar, se van a encontrar con la partida efectivo y equivalentes de efectivo, que será la caja y bancos, por decirlo así. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, porque yo creo que las preguntas van a ir surgiendo a medida que uno va a ir trabajando sobre el análisis. Pues pienso. Ok, listo. Entonces, mire, por favor, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Están viendo mi pantalla de PowerPoint? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, copien por favor este ejercicio. Copiamos este ejercicio. Tenemos un activo corriente y un activo no corriente y tenemos un total del activo. Este análisis lo vamos a hacer sobre el 100% del total del activo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de estas partidas debe ir dividida sobre el 100% del total del activo. ¿Sí? Esa es la instrucción que les estoy dando. Puede ser que haya otra instrucción que yo les diga, no, el análisis lo van a hacer sobre el 100% del total de activo corriente y sobre el 100% del total del activo no corriente. Eso querría decir que si es así la instrucción, el 100% será el activo no corriente y el otro 100% será, perdón, el activo corriente y el otro 100% será el activo no corriente. La instrucción que yo les estoy dando ahorita es que el análisis vertical que vamos a hacer es sobre el 100% del total del activo. Eso quiere decir que cada una de estas partidas deben ir divididas sobre el total del activo. ¿Estamos claros? Entonces, por favor, copien este ejercicio, hacen el análisis vertical teniendo en cuenta que lo van a hacer sobre el total del activo del análisis. Cada una de las partidas sobre el total del activo. Por favor, desarrollen la actividad.
La partida total activo corriente es la suma de las partidas que están reflejadas en la parte superior. Entonces, el 3.184.040 deben sacarlo con una fórmula. La fórmula suma o autosuma. El total de activo no corriente es la suma de propiedades, planta y equipo diferidos valorizaciones. Lo deben hacer con fórmula suma o autosuma. Y el total del activo es el valor, la suma del total activo corriente más el total activo no corriente. Listo, profe. En el análisis vertical, ¿cuánto le dio en efectivo y equivalentes de efectivo? $0,39%. ¿Qué problema, profe? Tenía el micrófono apagado. Tranquilo, 0.39. Vamos a revisarlo. 24,391. Este es el ejercicio. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, más el valor de la partida sobre el total del grupo. Y dijimos que el total, el análisis lo íbamos a hacer sobre el total del activo. Entonces, debo irme al total del activo, fijo la celda del total del activo y hago el análisis. Lo presento con dos decimales, 0.39%. 0.39%. Sí, señor. La siguiente partida, ¿cuánto le dio? El análisis vertical. 16,12. Voy a copiarlo. 16,12. ¿Cómo se interpreta ese 16,12? Porque en el análisis vertical no es solo saber el valor de la partida, el valor del análisis, el valor porcentual o el valor relativo. Tengo que saber qué es lo que significa esto. ¿Cómo lo leería yo haciendo el análisis? ¿Cómo lo leeríamos? Que el total activo, el total de los activos que yo tengo en este momento, los deudores tienen el 16.12% de ellos. Del total de mis activos, la partida de deudores representa el 16.12%. Del total de mis activos, la partida de deudores representa el 16.12%. O también lo puedo decir, la partida de deudores representa el 16.12% del total de mis activos. Cualquiera de las dos es válida. Otra persona que me diga cuánto le dio inventarios en el análisis vertical, ¿qué porcentaje le da? ¿Qué porcentaje de participación tienen los inventarios sobre el total de los activos? Otra persona que me diga. El 18,02%. 18,02%. 18,02%. Muy bien. ¿Cómo lo leemos? Que del total del activo corriente y no corriente, los inventarios representan un 18,02%. Perfecto, sí. Ahí la única observación es del total del activo, ¿sí? Ahí estamos analizando el total del activo. Entonces ahí ya no se hablaría nada de activo corriente, activo no corriente, solamente es correcto. Correcto, porque ahí estamos haciendo el análisis, es sobre el 100% del total del activo. Listo, señor.
Miren, entonces voy a seguir corriendo la fórmula y voy a colocar la fórmula aquí también, en el activo corriente. Como yo estoy haciendo el análisis sobre el total del activo, quiere decir que el total activo corriente tiene una participación y el total activo no corriente tiene otra participación. Este 36.42% lo puedo sacar dividiendo el total del activo corriente. Fíjense que aquí estoy dividiendo el total de un grupo dividido sobre el total del grupo general, por decirlo así, porque el análisis lo estamos haciendo así. El análisis lo estamos haciendo así, sobre el 100% del activo. Entonces, yo podría hacer este análisis. El total del activo corriente sobre el total del activo. Esto me está diciendo que del total de mis activos, el 36.42% corresponde al activo corriente. O el 36.42 del total de mis activos corresponde al total de activo corriente. ¿Sí? O el total de activos corrientes representan el 36.42% del total de mis activos. Del total de mis activos. ¿Cuánto les dio propiedades, planta y equipo? Una persona que me diga. Da 34,68%. ¿El qué? ¿Qué? Propiedades, equipo y planta. 34.68%. Miren que aquí lo interpretaría como que propiedades, planta y equipo representa ¿sí? un 34,68% del total del activo. Perfecto, perfecto. Y miren que aquí ya nos va dando un resultado, ya nos va dando una mejor perspectiva, de la empresa. Si yo tengo una empresa donde mis propiedades, plantas y equipos representan un valor importante, o sea, más de una tercera parte, ¿sí? Más de una tercera parte del total de mis activos, me está diciendo que esto podría ser una empresa industrial. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje está representado en las propiedades, la maquinaria, los equipos que tiene, ¿sí? Me vaya ubicando en el sector si es un sector industrial, si es un sector de servicios. Si este análisis que estuviéramos haciendo, propiedades, planta y equipo, me daría el 5, el 10% y los inventarios estarían por el orden del 30%, pues me estaría diciendo que es una empresa comercial, ¿sí? Porque su mayor valor está representado en sus inventarios. Ahí ya nos va diciendo algunas cosas el análisis vertical. Voy a terminar aquí en el activo. El activo no corriente, por favor, alguien que me diga cuánto da el activo no corriente. ¿Cuánto es el porcentaje de participación del activo no corriente sobre el total del activo? ¿Cuánto da? $63,58%. 63.58%. Eso quiere decir, muy bien, si yo sumo el total, el porcentaje total del activo corriente más el porcentaje total de mi activo no corriente, me debería dar el 100%. El 100%. Vamos a hacerlo. El porcentaje
de mi total activo no corriente más el porcentaje del activo no corriente me da a mí el 100%. Ahora, yo también lo puedo verificar de la siguiente manera. Voy a sumar cada una de las partidas, pero no voy a sumar el total el porcentaje del total del activo corriente ni el no corriente porque ya está establecido en cada uno de estos, ¿sí? Voy a sumar las partidas únicamente. Las partidas son el efectivo, el deudores, el inventario, el anticipo, las propiedades, planta y equipo, los diferidos y las valorizaciones. Estoy sumando las partidas, no los grupos, los grupos no. Voy a sumar las partidas que hice sobre el 100% del total del activo, me debe dar el 100%. Entonces, la suma de las partidas me deben dar el 100% sobre el cual estoy analizando. Pero también lo puedo hacer. Bueno, este total activo corriente compone estas partidas. Y este total activo no corriente compone estas partidas. Este total compone estas partidas. Entonces sumo los totales de cada uno de esos grupos. Me debe dar también el 100%. En las guías que yo le envié, hay unos ejercicios de análisis vertical para que por favor los desarrollen. Con respecto a lo que son activos corrientes y activos no corrientes. Voy a explicarles para que puedan hacer ustedes alguna pregunta hasta acá. Vamos a revisar. Estos son ejercicios que vamos a resolver. Igual yo los voy a dirigir en la próxima clase. Pero sí quiero dejarles claro cómo se analiza un estado de resultados. Ya vimos, es para que ustedes visualicen lo que van a hacer, lo que van a tener que hacer. Ya ustedes visualizaron cómo se hace el análisis vertical de, en este caso, el activo corriente y el activo no corriente. En la próxima clase vamos a retomar el tema analizando, haciendo el ejercicio 2, haciendo el ejercicio 4, que es de proveedores, pero sí quiero dejarles, aquí tenemos otros ejercicios, sí quiero dejarles claro cómo se realiza el análisis cuando hablamos de estado financiero, cuando hablamos de estado de resultados. Así como lo estamos haciendo, como lo acabamos de hacer, en el activo corriente, también lo podemos hacer con el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el total del pasivo. Aquí podemos tomar lo mismo, hacer el análisis sobre el 100% del pasivo. Ahora vamos a ver. Vuelvo y les repito, esto lo vamos a volver a retomar en la próxima clase, pero antes de que se termine esta clase, quiero que veamos el análisis de un estado de resultados, porque ahí hay una variación pequeña. Porque cuando realizamos el análisis de estados de resultado, nuestro objetivo, nuestra meta es comparar cada una de las partidas del estado de resultados contra las ventas. Para una empresa es importante siempre en un estado de resultados comparar sus rubros contra las ventas. Entonces, aquí el 100% serán las ventas. El 100% serán las ventas. Voy a pasarme para Excel para presentárselos mejor. 37,429.
¿Están viendo mi pantalla de Excel? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, en un estado de resultados, miren, en el estado el estado de situación financiera está compuesto por los activos, los pasivos y el patrimonio. El estado de resultados está compuesto por las cuentas de ingresos y gastos de una empresa. Y para todas las empresas es importante conocer es cuánto pesa cada rubro sobre el total de sus ventas. O sea, que para mí el 100% van a ser las ventas. ¿Sí? El 100% va a ser las ventas. Entonces, si yo voy a analizar un estado de resultados, todo lo voy a comparar sobre ventas. Y hago la misma operación, más el valor de la partida, pero en este caso sobre el total de las ventas. El total de las ventas va a ser siempre mi 100%, luego voy a fijar la celda donde está el valor total de las ventas. Esto me dice, la manera de interpretarlo sería que el costo de ventas representa el 61.36% de mis ventas. El costo de ventas representa el 61.36% de mis ventas. Voy a sacar la utilidad bruta. ¿Qué porcentaje, qué tanto pesa la utilidad bruta sobre las ventas? Más utilidad bruta dividido en las ventas. Me dice que la utilidad bruta representa el 38.64% de las ventas. La utilidad bruta representa el 38.64% de las ventas. Aquí yo ya no puedo entrar a sumar uno por uno para que me dé el 100%, porque estos son operaciones matemáticas que van disminuyendo o aumentando el valor de la utilidad al final. Entonces ya aquí en el estado de resultados yo no puedo hacer sumas, ¿sí? Porque no me va a dar el 100%, porque estas son operaciones de resta. Aquí, por ejemplo, va una resta. Y así, por ejemplo, aquí en la utilidad antes de impuesto, sumo los ingresos financieros y resto los gastos financieros. Luego no voy a poder sacar una suma como lo hacemos con el estado de situación financiera. Entonces, volviendo aquí al tema, decimos o lo interpretaríamos que la utilidad bruta representa el 38.64% de las ventas. En términos financieros, diríamos también que el margen de utilidad bruta de esta empresa es el 38.64%. Si a las ventas le resto los costos, me da un valor de 14.461.000. Lo estoy restando. A las ventas le resto los costos y es lo que me queda de utilidad bruta. Entonces, esta es mi utilidad. Mi margen de utilidad bruta es el 38.64%. Lo podríamos leer también así. Cuando vayamos a sacar el margen de utilidad o el porcentaje de la utilidad operacional, diríamos que el margen de utilidad operacional será tanto. Sigamos con el ejercicio. Haciendo el análisis vertical del estado de resultados, el total del gasto de administración lo voy a dividir sobre el 100% que va a seguir siendo las ventas. Eso me dice que los gastos de administración representan el 15.12% de mis ventas. Representan el 15.12% de mis ventas. Mira, aquí ya se va mostrando. Esto no suma el 100%. Ya vamos en el 115 si lo quisiéramos sumar. Por eso no se debe sumar. En el estado de resultados no va a sumar. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo operaciones como lo dije. Vamos a ver el margen de utilidad operacional. El valor de la utilidad operacional lo divido entre el total de mis ventas. Yo lo estoy haciendo aquí paso por paso, no lo estoy fijando pues para explicarles a ustedes cada una de las partidas.
la utilidad operacional dividido sobre el total de las ventas. Estamos haciendo análisis vertical a un estado de resultados, donde todas las partidas las vamos a dividir en el valor de las ventas. Entonces, lo divido entre el valor de las ventas y eso me da un porcentaje. Si de pronto les llega a dar que les muestre un signo numérico, simplemente le dan aquí en el valor, en el icono de porcentaje, y él se lo muestra en porcentaje y le agregamos 2 decimales. Le aumentamos los decimales. Muchas veces, depende cómo tengan configurado, por ejemplo, si este dice 0.24, pero lo tienen sin decimales, a veces va a mostrar 0, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer? Darle clic en el signo porcentajes. No es que esté mal hecha la operación, es que a veces depende cómo tenga cada quien configurado su hoja de cálculo, a veces puede aparecerle así, 0, y va a pensar que no le hizo nada. No es que no le haya hecho nada, sino que la hoja de cálculo suya está configurada para que no muestre decimales, ¿sí? Por defecto. Entonces no le está mostrando decimales y tampoco lo tiene configurado para que le muestre en porcentaje. Entonces lo que tiene que hacer es irse para el signo porcentaje y como lo vamos a trabajar, lo presentamos con 2 decimales, le aumentamos los decimales. A veces puede pasarle también lo siguiente. Depende de cómo esté configurado su computador, a veces puede pasar que aquí le muestres una rayita. Usted hace la operación y aquí le muestres una rayita. Es lo mismo, tiene una configuración que no está expresada en porcentajes. Entonces, si le sale una rayita o le sale en blanco, simplemente le va a dar aquí clic en el porcentaje y le aumenta los 2 decimales. Entonces, vamos a hacer el análisis de la utilidad operacional. El valor de la utilidad operacional sobre el valor de las ventas. Eso me da el 23.52%. Eso quiere decir que la utilidad operacional representa el 23.52% de las ventas. O dicho de otra manera también, podríamos decir que el margen de utilidad operacional es el 23.52%. El margen de utilidad operacional es el 23.52%. Vamos a ver los gastos financieros. ¿Cuánto representan del total de las ventas? Más el valor de los ingresos financieros, dividido entre el total de las ventas. Le doy Enter y me dice que los ingresos financieros representan el 11% del total de las ventas. Y así sucesivamente. Y de las que más le interesa aquí no fijé tengo fijada la. Y de los márgenes más importantes que buscan las empresas es saber cuánto es su margen de utilidad neta. En este caso, para el ejemplo, el margen de utilidad neta es el 20.07%. El margen de utilidad neta sería el 20, que es dividir el valor de la utilidad neta,